un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Cómo nos complace saludar a nuestro ilustre amigo, el doctor Herbert Torres. Doctor Herbert Torres, un gran abrazo, mucha salud para usted, para todos los suyos, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. Bienvenido siempre. Muchas gracias, Mingo. Encantado de estar con todos ustedes hoy, tu gente allí y tu audiencia. Nosotros queremos comprometerte y arrancar rápido esta conversación contigo porque queremos escucharte con mucha atención. Queremos que nos describas un poco. Yo voy a tratar de hacer una introducción muy breve porque, y lo veníamos comentando aquí con el equipo de producción del programa, vamos a plantearle al doctor Herbert Torres un sentimiento que se trasluce, que lo vemos mayoritariamente en los venezolanos. Hay un sentimiento de tristeza, hay un sentimiento de rabia, hay una apatía colectiva por todo lo que significa la política. Vemos a un Maduro cada vez más firme en Miraflores. Vemos a unas oposiciones cada vez más fracturadas y divididas, cada una en lo suyo, sin proyectos, con un discurso pobre hacia el colectivo y solamente pensando en su bienestar particular y electoral, que son lo de las primarias, y la gente no quiere saber absolutamente nada de eso. Unas encuestas con cifras manipuladas para tratar de arrancarle a la gente algo de emoción política y no lo logran. Y hay hasta una política internacional que le devuelven, le liberan los narcosobrinos a Maduro, y entonces la gente dice, bueno, pero Maduro hace lo que le da la gana, chico. Maduro viaja, entra, sale, firma, tiene unos aliados importantísimos. Entonces ese sentimiento queríamos describírselo, y yo estoy seguro que usted lo conoce, pero para que usted nos haga un análisis y una reflexión sobre esto que nos está ocurriendo, doctor. Sí. Efectivamente, uno puede ver en Venezuela, a lo largo de estos años se ha ido conformando un sentimiento, yo diría, muy pesimista, de mucha desesperanza sobre la situación del país y sus perspectivas. Eso se ve muy claramente, de un lado, en la gran cantidad de gente que ha emigrado del país, unos 7 millones de venezolanos que han ido, y por supuesto nadie emigra de un país al que le ve futuro. Cuando la gente emigra de un país, no tanto lo hace, o no solo lo hace por las condiciones presentes que está viviendo, sino también por el futuro que avisora. Cuando la gente no avisora un futuro medianamente promisorio, un futuro medianamente mejor, con más esperanza, tiende pues a lo que se llama votar con los pies. Votar con los pies es votar yéndose, votar caminando, votar alejándose del sitio donde estás. Y el número de 7 millones y más de venezolanos que ha emigrado hasta la fecha es un récord de los tiempos modernos. Inclusive, como todos seguramente han oído, hemos superado a Siria, a Siria, que hasta ahora era el país con el porcentaje o el mayor número de refugiados y emigrantes. Pero la emigración es solo una cara de la desesperanza. También están los venezolanos que, no habiendo salido del país, de alguna manera también han emigrado, se han alejado, le han dado la espalda a lo público, a los asuntos públicos, a la política, a todo lo que tiene que ver con toma de decisiones políticas sobre el futuro del país. Es decir, que ha sido una emigración, bien sea física, geográfica, alejándose físicamente del país, o ha sido una emigración interna dentro de Venezuela, pero ha sido una emigración de la política, de los partidos y de cierta manera de la esperanza política. Y eso se explica
claramente porque llevamos demasiados años, 22 años por lo menos, en una situación de declive, de deterioro, eh, años en los que la oposición venezolana, lamentablemente, la oposición democrática, las fuerzas democráticas venezolanas, no han logrado acertar, no han logrado organizarse, no han logrado proponerle al país una salida, no han desarrollado una narrativa que se conecte emocionalmente con los venezolanos. Pero déjame decirte, Mingo, que eso también, una parte obviamente ha sido la oposición, pero otra parte ha sido la coincidencia muy desafortunada para los venezolanos de un hecho que se dio en Venezuela excepcional, la emergencia de un líder carismático, que todos conocemos, sabemos, populista, quien fue Hugo Chávez, extraordinario en el sentido de sus habilidades, etc. Esa coincidencia se dio una coincidencia de ese fenómeno con un alineamiento de factores internacionales que han ayudado a sentar en el poder al régimen que hoy tenemos, sí, al régimen de Maduro. Sí. Esa alineación de factores internacionales es un factor relativamente novedoso para Venezuela, y yo diría un factor que nunca había tenido tanta fuerza en la política internacional. Que un grupo de países autoritarios como son Rusia, China, Cuba, Irán, se hayan articulado, tengan una agenda de intereses comunes que adelantan a nivel mundial y que estén de alguna manera soportando, apoyando, brindándole bases al régimen de Maduro. Eso es un factor también inédito para nosotros. Nunca en la política venezolana factores internacionales habían tenido tanto peso en lo que nos pasaba internamente. Por ejemplo, las dictaduras que hubo en Venezuela, sea la dictadura de Pérez Jiménez, la dictadura de antes de Gómez, fueron dictaduras con las cuales los venezolanos internamente, en nuestras peleas domésticas y con alguna ayuda, participación, presión internacional, pero relativamente pequeña, logramos deshacernos de ellas. Sí. Pero esas dictaduras no estaban insertadas, no formaban parte de un tinglado internacional de intereses, como sí forma parte o como sí está integrada el régimen de Maduro. La dictadura de Maduro sí está insertada en esa amalgama de intereses, y eso es un factor que pesa mucho también en las dificultades que tenemos para volver a la democracia venezolana, para deshacernos de este régimen autoritario. Y ese es un factor a tener muy en cuenta. Yo creo que la oposición venezolana, mientras no logre divisar de qué manera también afecta los factores de apoyo internacional, los factores de poder en los cuales se apoya el régimen de Maduro, mientras no logre articular eso, la salida será muy difícil, porque están muy presentes allí, de una manera que todos la hemos evidenciado. Claro. El interés de Cuba, el interés de Rusia, el interés, etcétera, de todos los otros actores, la presencia de los iraníes, todo eso es excepcional en Venezuela. Venezuela nunca había tenido, por ejemplo, una presencia de actores del Medio Oriente como lo tiene en la actualidad, o como lo ha tenido en la actualidad, mucho menos la presencia en este caso, de otro país que prácticamente la ha invadido, como es Cuba, en términos de sus servicios de inteligencia y de sus mecanismos de seguridad. Todo eso es excepcional. Eso habla de la particularidad de la circunstancia que nos ha tocado vivir. Herbert, mi juicio, ha contribuido a ser tan difícil, o ha hecho todavía más difícil la salida de este régimen, y lo que ha contribuido a la desesperanza de los venezolanos. Yo agregaría allí rápidamente, Herbert, y no sé qué parecer tienes tú sobre este particular, la administración de Biden, porque estamos viendo un acercamiento de Washington a Caracas
incluso previo a el triunfo de Petro, ahora lo estarán haciendo vía Bogotá, con este gran canciller del régimen que es Petro. Pero caramba, la administración de Biden es distinta a la administración de Trump con relación a lo que ocurre, o lo que ocurre y lo que ha venido ocurriendo y está pasando aquí en estos momentos en Venezuela. No sé qué percepción tienes tú sobre esto particular. Yo creo que lo que ha ocurrido con la administración de Biden, las aproximaciones que ha habido hacia el régimen de Maduro, hay que colocarlas en el contexto de lo que está pasando con Rusia y Ucrania, y la amenaza que en algún momento representó Putin. Ha disminuido, pero sigue allí la amenaza, digamos, nuclear. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos actores internacionales, los Estados Unidos en primer lugar, cuando miran el mapa mundial, definen quiénes son los principales enemigos de la democracia y de Occidente. Y Putin se ha convertido en el enemigo número uno, o en la amenaza número uno. Correcta o incorrectamente calificado, se ha convertido en la amenaza número uno a la luz de los gobiernos occidentales por la amenaza nuclear que en algún momento levantó y que puede emerger en cualquier momento. Entonces, frente a la amenaza nuclear, que implicaría la destrucción de la humanidad, frente a la amenaza nuclear, la administración de Biden lo que se plantea es, bueno, si este es el enemigo principal, si esta es la amenaza principal que enfrenta la humanidad hoy, mucho mayor que la amenaza iraní, mucho mayor que la amenaza de Corea del Norte, mucho mayor que la amenaza de Cuba o de Venezuela, si esta es la amenaza mayor, ¿de qué manera logramos aislarla, controlarla? Y se plantea en ese contexto un esfuerzo por buscar aliados donde sea y como sea, un poco como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en la que, por ejemplo, Gran Bretaña, Winston Churchill y los países occidentales tuvieron una alianza con Stalin para enfrentar a Hitler. Se aliaron con Stalin, que era un adversario al final igual terrible, pero se aliaron con él para enfrentar en lo que en su momento era o fue la principal amenaza, la amenaza hitleriana. Entonces, en el contexto actual, y esta es si ustedes quieren, pueden decirlo, hasta un elemento de suerte que ha favorecido al régimen, en el contexto actual, frente a la amenaza que ha representado o en la que se ha convertido Putin por el posible uso de armas nucleares, el gobierno de los Estados Unidos ha buscado alianzas y relaciones con todos los gobiernos que sea posible con miras a aislarlo. Claro. Y dentro de esa lista de gobiernos ha caído el gobierno de Venezuela, porque obviamente Venezuela tiene esa enorme riqueza petrolera, que alguna gente comete este error, digo, en el análisis, que es decir, bueno, pero Venezuela igual no está en capacidad de producir mucho más petróleo hoy del que está produciendo. Pero allí lo que pretenden, en este caso los actores internacionales o lo que considera un gobierno como el gobierno de Biden, no es tanto la producción actual, sino el recurso, la posibilidad de que un distanciamiento de esos regímenes, de esos gobiernos autoritarios ambos, el de Putin, el de Maduro, pudiera de alguna manera colocarlo en una ruta distinta en la que eventualmente a mediano, a largo plazo, pudiera emerger o darse una producción, en este caso de petróleo mayor, claro, y librarse de la dependencia que Europa tiene de que principalmente Europa tiene de los rusos. Sí. Y esto es otra cosa interesante, que en Venezuela ese régimen, el régimen de Maduro, y eso lo saben en este caso los gringos, el gobierno norteamericano, el régimen de Maduro es un régimen cuyo objetivo único es mantenerse en el poder. No hay otro objetivo. No tiene otra política, no tiene ni siquiera una política ideológica, no persigue fines ideológicos en el sentido, cuando hablamos de política exterior,
no está buscando promover el socialismo o el comunismo. Eso puede ser que lo promuevan en algún momento, pero siempre y cuando sirva al objetivo de mantenerse en el poder. Si Maduro pudiera convencerse y su régimen de que una alianza con los Estados Unidos, un distanciamiento de los rusos, le garantizase su permanencia indefinida en el poder, se cambiaría absolutamente sus lealtades. Claro, lo que pasa es que no se lo pueden garantizar, es imposible que se lo garanticen. Claro. Pero jugará con todas las cartas y hará lo que sea en contra de sus propias formulaciones, de sus discursos, entre comillas, de sus principios, a objeto de mantenerse en el poder. Y con ese elemento, con el conocimiento de eso, es que han jugado quienes se le han acercado, porque saben que en función de eso es un régimen que es capaz de abandonar también a lo que han sido hasta ahora aliados de él internacionales como los rusos. Eso no ha ocurrido, pero eso es un poco lo que han intentado. Sobre la base de esto último que plantea Herbert, de ese objetivo del régimen de mantenerse en el poder, de caras adentro acá en Venezuela, localmente, la opción es tirar la toalla o seguir resistiendo. ¿Y cómo se sigue resistiendo? Porque Maduro está ganando la batalla de mantenerse en el poder, porque si tú supieras la percepción de la gente la percepción de la sociedad en cuanto a las oposiciones, bueno, sienten mayoritariamente que juegan el mismo juego que el régimen, que son cómplices del régimen, que son un apéndice, inclusive. Eso en la próxima parte, porque vamos a un breve intervalo. Máster, y en breve regresamos con el doctor Herbert Torres. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Mira, si vas a manejar, no hables por teléfono. De verdad, yo estoy hablando de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Usted no se imagina, no se imagina, y yo quisiera que se lo imaginara, por amor de Dios, de la desgracia, de la tragedia que usted puede causar manejando, bien sea en una autopista, en una calle, en una bocacalle, y hablando por teléfono mientras está manejando. Es que no puedes, la concentración no es igual, amigo. Porque la mente, usted tiene que estar pendiente, está frente a un volante, hay que ver el significado que tiene en cuanto a responsabilidad, eso, estar frente a un volante. ¿Cómo se va a poner a hablar por teléfono? Independientemente del oficio suyo. No. Tiene que, o va con la persona que está al lado y le dice, atiéndeme allí, por favor, o hay gente que pone el altavoz, ¿no? Yo tampoco lo recomiendo. Usted va a manejar, apague el teléfono por media hora hasta el sitio donde usted llegue. Esta es una recomendación de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, conductores responsables. Voy a mostrar acá porque yo me había comprometido con ustedes ayer que iba a mostrar la pastiera. Fíjense ustedes que este es un pastel típico italiano de Semana Santa. ¿Qué es lo que pasa? Que hicieron un pedido muy grande de pastiera y en la pastelería del Corso los hicieron. Y el señor Mario dijo, reserven uno para Erika, para Mingo y para los muchachos del programa Por Todos los Medios para que lo muestren en el estudio. Siempre lo hacemos en Semana Santa. Estamos previos a diciembre. Usted puede encargar este pastel porque es una ricura, toda a base de ricota y trigo. Hay gente que lo come caliente, hay gente que lo disfruta tibio, hay gente que lo goza con un café, hay gente que lo pone como un acompañante, ¿verdad? Esto lo vamos a disfrutar y con esto vamos a desayunar hoy acá en el programa. Yo ¿qué quiero decirle yo con esto, mostrándoles esta pastiera? Que si usted quiere lo encarga en la pastelería del Corso, aquí 945-8497 del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ayer estuve conversando con mis amigos de Produzca y mire, estamos hablando de más de 500 implementos con certificación internacional que tiene Produzca para todos nosotros, para estar protegidos, cuidados en nuestros lugares de trabajo. ¿Qué significa eso? Que ese es el EPP.
equipo de protección personal. Y usted con la asesoría de Produzca, que son unos profesionales a la par de los países más desarrollados del mundo entero, toda la gente que trabaja en Produzca. El catálogo de Produzca, www.produzca.com, en su Instagram, @produzca.ve. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Muchas preguntas están aquí en nuestra mesa de trabajo para el doctor Herbert Torres. Agradecido además por la presencia del doctor Torres acá con nosotros. Dejábamos una inquietud con puntos suspensivos, pero Erika también tiene varias inquietudes más, varias preguntas, varios planteamientos. Y algunos comentarios de nuestros oyentes, doctor Torres. Por ejemplo, la señora Luz Sierra le comenta que la desesperanza también la siembran los que hacen antipolítica, como suele calificar ella, que hace Mingo, antipolítica. Que yo hago antipolítica, sí, dice la señora. El señor Luis Pérez comenta y le pregunta, ¿es realmente posible la reconstrucción del país, salvar al sector petrolero, las inversiones de la CBG, incentivar el emprendimiento en esta Venezuela en ruinas y con deuda externa quintuplicada? Son parte de los comentarios de nuestros oyentes. Comencemos por la última pregunta. Yo creo que la reconstrucción de Venezuela va a tomar tiempo porque el daño ha sido muy grande, pero lo importante no es cuánto tiempo tome, lo importante es que se inicie. Uh-huh. Cuando la reconstrucción se inicia, cuando los venezolanos sientan que las cosas han empezado a cambiar, cuando cada día sea un poco o un poquito mejor que el de ayer, cuando se vea alguna luz en el horizonte, los venezolanos nos vamos a sentir con el entusiasmo, con el ánimo suficiente para seguir adelante. Nos sentiremos mucho más felices, nos sentiremos alegres de que hemos reencontrado el camino. A la gente no le importa tanto cómo está hoy, sino en qué dirección se está moviendo. La dirección en la que uno va es más importante que la situación en la que uno está. Uh-huh. Si uno está mal, pero va mejorando, va para bien, uno se siente bien. Si uno está relativamente bien, pero va para mal, uno se siente peor, no se siente tan bien. Entonces digo, la reconstrucción, aunque nos tomará tiempo, aunque será difícil, una vez que se inicie, una vez que comience, veremos cómo cambiará el ánimo, el entusiasmo, la alegría de los venezolanos para bien. Con respecto a la pregunta anterior, a la siguiente, porque hubo dos, ¿verdad? Uh-huh. El de la política, ese era de la reconstrucción. Yo creo que hay que reconocer que la política es un componente fundamental de la vida democrática. La democracia necesita de los partidos políticos. Los partidos políticos son la mejor forma de organizarse en una sociedad. Los puntos de vista, los intereses, las visiones que los actores tienen de lo que hay que hacer con los asuntos públicos, con el país. Entonces, los partidos y la política es siempre un componente esencial de la vida pública y de la vida democrática. Y yo creo que hay que diferenciar efectivamente entre lo que es la crítica a actores políticos específicos, a personajes, a partidos, de lo que puede ser una crítica a toda la política y a todo el ejercicio de la política, sea quien sea que lo haga. Yo creo que hay que diferenciar entre esas dos cosas. La política es un ejercicio en sí misma noble y fundamental. Ahora, Mingo también me hizo una pregunta antes de irnos la primera parte del programa. ¿Qué hacer en tiempos tan difíciles? Si había que tirar la toalla. Yo creo que la toalla no se puede tirar nunca.
uno nunca sabe, en primer lugar, qué cosas están por pasar, qué cosas pueden ocurrir mañana. Y en segundo lugar, y por lo tanto, uno siempre debe estar preparado y en mejores condiciones para aprovechar cualquier oportunidad que se presente. Yo tenía un jefe, estaba en funciones públicas en Venezuela, y estábamos viviendo años difíciles, y yo no había presupuesto, no había dinero, estaba yo en el área de construcción de escuelas escuelas. Y ese jefe me decía, Américo Feilache es su nombre, me decía: Herbert, cuando no hay dinero hay que hacer proyectos. Él es arquitecto y por supuesto los arquitectos son muy dados a los proyectos. Cuando no hay dinero hay que hacer proyectos, porque cuando llega el dinero hay que tener los proyectos. Entonces yo diría que hay muchas tareas que hay que mantener. Los partidos políticos en Venezuela, una tarea, los partidos democráticos, los partidos que quieren fundar una nueva república, una nueva manera de hacer las cosas, tienen que mantener, desarrollar, profundizar la organización del país, la organización popular, la organización de sus propios cuadros, la formación. Lamentablemente, nosotros hemos visto que muchas veces lo que nos gobierna y nos domina son los eventos electorales, y eso es hasta cierto punto explicable, y eso tiende a pasar en todas partes. Y descuidamos la organización de las propias fuerzas políticas. Yo quisiera ver, y yo creo que todos deberíamos querer, partidos democráticos venezolanos, bien organizados, con presencia en todo el país, con cuadros bien formados, capaces de movilizarse, capaces de ayudar a los sectores populares cuando protestan, acompañarlos en sus protestas, etc. Entonces, la formación, la capacitación y el desarrollo de cuadros es una tarea presente, no se puede abandonar. Difícil porque obviamente el régimen no cesa en su persecución, no cesa en su represión, pero hay algún espacio para hacerlo. Entonces es una tarea. Luego vienen oportunidades. Por ejemplo, es posible que haya unas elecciones presidenciales, es posible que haya unas primarias. Uno puede pensar que esas elecciones van a estar amañadas. Uno puede pensar que el régimen desde ya, además, hará todos los esfuerzos, los está haciendo, claro, porque esas elecciones no sean libres, no sean democráticas. Tenemos, por ejemplo, la situación del cierre de las emisoras, alrededor de 100 emisoras de radio cerradas, ¿no? Eso ya es un ejercicio de ventajismo extremo. Le está cerrando, le continúa cerrando los espacios de opinión a la oposición. Pero, y uno puede pensar que esas primarias no van a conducir a nada, o van a conducir a un candidato que finalmente va a terminar siendo derrotado en unas elecciones totalmente amañadas. Todo eso puede ser verdad. Pero puede ser una oportunidad, ¿para qué? Para la movilización, para la denuncia. Porque el régimen, incluso si es un show lo que va a montar en cuanto a unas elecciones, que yo creo que es lo más probable que sea lo que monte, tendrían que darse muchas circunstancias y factores para que sean unas elecciones medianamente limpias, y eso sería tema de otra discusión. Pero inclusive si son unas elecciones muy amañadas, el régimen está obligado a una cierta apariencia de espacio para la discusión, para el debate, para la confrontación. Y en ese espacio que está obligado el régimen a abrir, a permitir, allí se cuela una oportunidad para apoyar, para empujar protestas, movilizaciones populares, etc. Y esa es tarea de los partidos políticos y es tarea de la oposición. Claro. Entonces una cosa es, por ejemplo, vincularse a una campaña electoral pensando o diciéndole al país: esta campaña la vamos a ganar, esto está resuelto. Y otra cosa es decir: bueno,
esto está amañado, esto está diseñado de esta forma, pero aquí tenemos un espacio que debemos aprovechar. Entonces creo que siempre hay espacios, porque hay que reconocer una cosa, ¿no? Que cada país, cada dictadura tiene sus particularidades, tiene sus espacios. Unos la tienen en unos lugares, otros la tienen en otros. Algunos países no tienen prácticamente ningún espacio. Por ejemplo, en Corea del Norte o en Cuba, realmente cualquier movimiento mínimo por parte de un actor de oposición es prácticamente imposible. En Venezuela hay unos espacios que se pueden utilizar, que son cada vez más reducidos, como estamos viendo, lo que acabamos de decir, pero esos espacios están allí para movilizarse, para protestar, para organizarse. Hay que aprovecharlo. Pero tú no sientes que el país está ya como un poco adormecido, Herbert. Fíjate, te tengo la cifra aquí. El régimen ha cerrado 221 emisoras de radio, 7 cadenas de televisión y más de 60 periódicos. Y bueno, y como nos recordaba Isabel Pereira hace poco, aquí se dilapidan recursos, por citar algo, en la compra de armas, mientras los maestros hacen huelgas de hambre para cobrar, para comer, para subsistir, para sobrevivir, pues, ¿no? Y aquí también me preguntan, dile a Herbert que él es una mente brillante, ¿y por qué se fue? ¿Por qué no está aquí ayudándonos? Ya tenemos que despedir casi unos 2 minutos, Herbert. Menos. Bueno, con respecto, sí, yo diría que el país, más que adormecido, está reprimido. Y que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, puede abrirse una oportunidad que hay que aprovechar. Y están esas tareas a las que me refería anteriormente, de organizarse, de acompañar las protestas populares que se dan en el país, etc. Entonces, yo lo definiría así, pero no perdería de vista que lo que tú dices también es cierto, que tantos años de frustraciones tienen que obviamente pasar factura y tener un impacto en cómo los venezolanos se sienten. Y con respecto a la primera parte de la pregunta, bueno, yo estoy solo física y temporalmente fuera. Salgo, entro de Venezuela, yo estoy absolutamente comprometido, mente y corazón, con Venezuela y con mi país, con Venezuela, y con la reconstrucción en la que sigo soñando. Muy bien. Herbert, muchísimas gracias, vale. Ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve. De verdad, muchísimas gracias por este contacto. A ustedes, gracias por invitarme. Pronto estarás con nosotros de nuevo. El doctor Herbert Torres, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.